Acompaña un especialista en esta área, el doctor Antonio Cartolano, traumatólogo, cirujano de columna, ortopedista infantil, jefe del servicio de columna del Hospital Ortopédico Infantil, además director de Escoliosis Venezuela. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias. Realmente para nosotros, el equipo de columna del Hospital Ortopédico Infantil y Escoliosis Venezuela, es un honor participar en la mañana de hoy en esta emisora 88.1 Adulto Joven en el programa Tono Salud, porque entendemos que este tipo de trabajo ayuda a divulgar un contenido y despejar dudas, porque buena parte de la labor en medicina es la educación en el área de las diferentes patologías, porque cuando una persona está educada y conoce, se puede tratar mucho mejor, es más fácil hacer un diagnóstico y es más fácil entender cuál es el tratamiento apropiado, por lo cual esta es una encomiable labor que hace la emisora a través de este programa, tratar de llevar el conocimiento y la educación a nuestros pacientes, y agradecemos a nombre del hospital, del servicio de columna y de nuestra organización el poder estar aquí el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación. Hay enfermedades, doctor, que son visibles. Uno cuando está en la calle puede observarlas, uno de repente puede saber si una persona tiene acné, alopecia, pero hay enfermedades que pocas veces se ve en la calle, en la vida cotidiana. Así que, qué mejor referencia tenerlo en este momento para conversar sobre escoliosis, porque posiblemente o particularmente nunca he visto una persona con escoliosis, ¿no? Exactamente, y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora como concepto, ¿qué es la escoliosis? La escoliosis es la deformidad más frecuente de la columna vertebral. Lo importante de entender de la escoliosis, lo primero, es un concepto importante que no es simplemente que el paciente se va de lado, sino que la escoliosis es una enfermedad tridimensional, es decir, que tiene una deformidad de la columna en los tres planos del espacio. En el plano frontal, que los ingenieros le llaman coronal, y es la inclinación de lado. En el plano sagital, visto el paciente o la persona de lado, es que nosotros en la columna vertebral tenemos tres curvas. Tenemos una lordosis cervical, una cifosis dorsal y una lordosis lumbar. Y en la escoliosis hay una alteración de esas tres curvas normales. Habitualmente hay una pérdida de una de ellas, que es la cifosis dorsal. Y finalmente la tercera deformidad que incluye el término escoliosis es que la vértebra gira, rota. Por eso es que durante muchos años se llamó rotoescoliosis, pero el término es redundante, porque para que haya escoliosis tiene que haber rotación del cuerpo vertebral. Ahora, hay algo muy importante que es lo que se llama la actitud escoliótica. La actitud escoliótica es cuando la persona está de lado, pero no hay los otros dos componentes, es decir, no hay el componente rotacional de la vértebra y no hay el componente de la pérdida de alguna de las curvas normales en el plano sagital, es decir, el paciente visto de lado. Las causas de actitud escoliótica son muy variadas. La más frecuente es la dismetría de los miembros inferiores. ¿Qué es la dismetría de los miembros inferiores? Que una pierna es más corta que la otra. Okay. Y eso es tremendamente frecuente, es más frecuente de lo que la gente piensa. Pasa muchas veces inadvertido porque ese promedio de diferencia entre un miembro y otro habitualmente pudiera ser 1 centímetro, centímetro y medio, y muchas veces pasa inadvertido durante muchos años. Pero es un problema que debe ser compensado, porque produce oblicuidad pélvica y produce una anormalidad en la distribución de carga. Pero hay otras causas importantes de actitud escoliótica, como son infecciones, tumores y ese tipo de cosas, que no deben desestimarse, por lo cual ante un niño, un adolescente o un adulto que de repente se va de lado, o sea, se inclina hacia un lado, es importante que se hagan las evaluaciones de rigor y descartar entre una escoliosis y una actitud escoliótica, que son cosas completamente diferentes. Muy bien, ¿cuáles son las causas de la escoliosis y cómo evoluciona esta patología en el tiempo? Lo que pasa es que hay muchos tipos de escoliosis. Okay. La escoliosis se van a dividir primero cronológicamente y después se van a dividir por tipos. Cuando hablamos de cronológicamente, las dividimos en escoliosis de instalación temprana y escoliosis de instalación tardía. Y el límite lo da a los 10 años de edad. Entonces, todas aquellas escoliosis
que aparecen antes de los 10 años de edad las vamos a llamar escoliosis de instalación temprana, y las que aparecen después de los 10 años de edad las vamos a llamar de escoliosis de instalación tardía. Y preguntarán, ¿por qué utilizamos 10 años? 10 años es el momento, y esta es una cifra muy importante, sobre todo para los padres que tienen niños en esa edad, es que a los 10 años de edad alcanzamos el 50% del volumen pulmonar predictivo para el adulto. Es decir, un niño de 10 años tiene el 50% del volumen pulmonar de un adulto. Y eso es lo mínimo necesario para poder vivir. Por lo cual, para nosotros es muy importante que un niño alcance los 10 años de edad con una caja torácica lo suficientemente armónica que haya permitido el desarrollo de los pulmones para poder alcanzar ese 50% del volumen pulmonar predictivo para el adulto. Debe entender en las personas que cualquier daño en la circulación pulmonar, porque el pulmón no pudo desarrollarse de manera adecuada, va a generar un trastorno cardíaco. Entonces, mientras más temprana se instala la escoliosis, es más deleteria. Es decir, genera más deterioro en el paciente porque se va a instalar en un momento cuando está creciendo la caja torácica. Y con el crecimiento de la caja torácica es que se permite el desarrollo pulmonar. Entonces, esa primera división cronológica es muy importante entre instalación temprana e instalación tardía. Luego, la instalación tardía tenemos ahí la más frecuente, es lo que llama la escoliosis idiopática del adolescente, pero en la escoliosis de aparición temprana tenemos la escoliosis congénita, que es la que aparece ya con el nacimiento, porque esa se forma dentro de la barriga de la madre, ¿ok? Y tenemos las escoliosis sindromáticas, es decir, de esos niños que tienen síndrome de Down, síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, que evidentemente ya nacen con la enfermedad y que desarrollan escoliosis tempranamente. Muy bien. Bueno, en la mañana de hoy estamos conversando sobre escoliosis. Nos acompaña un especialista en esta área, el doctor Antonio Cartolano. Puedes escribirnos o puedes comunicarte con nosotros a través del 0424-209-5442 o al contacto aquí en cabina 0212-959-0137. Estás escuchando. Como siempre, a tu disposición nuestras redes sociales en Instagram y Twitter, @tonosaludfm, @adultojovenfm. Si deseas participar en el programa, puedes comunicarte con nosotros a través del 0212-959-0137. Hoy estamos conversando sobre escoliosis. Nos acompaña el doctor Antonio Cartolano. Doctor, ¿para esta patología existe algún factor hereditario? Sí, en la escoliosis idiopática sobre todo, hay un factor genético pero muy importante. Se ha estudiado las niñas y los niños con escoliosis idiopática, que es el tipo más frecuente de escoliosis. De hecho, la de la adolescencia es la más importante en número, porque hay 3 tipos de escoliosis idiopática. La llamamos infantil, cuando se descubre entre los 0 y los 3 años, juvenil, cuando es entre los 3 y los 10 años, y cuando la enfermedad se descubre después de los 10 años se llama del adolescente. Idiopática. ¿Qué significa la palabra idiopática? La palabra idiopática en medicina significa que no se conoce la causa. Y a pesar de que se han hecho grandes avances en el diagnóstico de muchas enfermedades, se ha estudiado desde todo punto de vista qué produce la escoliosis idiopática. Se ha estudiado la fibra muscular, pensando que estos niños tengan alguna alteración en las fibras musculares, en el contenido de la fibra muscular. Se han hecho estudios a nivel hormonal, hormonas del crecimiento, estrógenos, glándula pineal, y todos los estudios que se han dado no han sido concluyentes. Al final del día, lo que ha sido verdaderamente concluyente es que es una enfermedad que está determinada genéticamente, es decir, que en algún sitio de nuestro genoma se está haciendo esfuerzos por ubicarlo exactamente, está codificada la enfermedad. Es decir, que la persona que tiene en su ADN la secuencia genética va a desarrollar escoliosis. Ahora, desarrollar escoliosis o que la escoliosis aparezca no significa necesariamente que vaya a progresar, porque la escoliosis en líneas generales es una enfermedad progresiva. Lo que pasa es que la progresión es variable entre individuo e individuo. Es decir, que la expresión del gen puede ser una expresión moderada o puede sobreexpresarse. Eso es una forma como las personas que estudian enfermedades que están determinadas genéticamente hablan de cuando la manifestación patológica se hace sumamente notoria. Entonces tenemos niños que tienen escoliosis leves,
niños que tienen escoliosis moderada y niños que van a tener escoliosis severa. Sobre una base genética, y es importante esto porque muchas veces los padres comienzan a inculpar a los morrales, a las posturas, a los teléfonos móviles, a las computadoras. Eso tiene otra connotación, pero no tiene connotación en la escoliosis. La escoliosis es un problema netamente genético y su evolución va a depender de qué tanto es la penetrancia de ese código genético alterado y sobre todo cómo se va a expresar fenotípicamente, es decir, en tu cuerpo, este grupo de genes que va a codificar la escoliosis. Por eso es que en alguna forma a veces es desalentador que te preguntan ¿y cómo se detiene? No la puedes detener. Él va evolucionando. Ella va evolucionando según esté codificada. Okay. Si el niño está codificado para sobreexpresarse, invariablemente la curva va a aumentar. Y hay un número muy importante que hay que tener en cuenta, y son dos números realmente. 35 grados en las curvas lumbares de la parte baja y 40 grados en la curva torácica. Si un niño tiene 40 grados en una curva torácica y ese niño completó el crecimiento y se encuentra por debajo de los 40 grados en la curva torácica, esa curva probablemente vaya a ser estable en la vida adulta. Pero si ese niño tiene más de 40 grados al finalizar el crecimiento, esa curva va a progresar en la vida adulta. Lo mismo a nivel lumbar. Es decir, una niña tiene 17 años, tiene 20 grados en una curva lumbar, no va a ser ningún problema. Pero esa misma niña de 17 años tiene 42 grados en la curva lumbar y esa curva va a progresar en la vida adulta. Es decir, la progresión de la escoliosis no termina con la finalización del crecimiento. La escoliosis progresa en la vida adulta y hay que recordar esos dos números. 40 grados para las curvas torácicas, 35 grados para la curva lumbar. Es el límite entre la progresión en la vida adulta y la no progresión en la vida adulta. Pero todo esto no es modificable por factores externos. Es decir, no hay nada que usted haga que empeore la escoliosis por fuera, ni tampoco hay nada que usted haga que la mejore. Entonces caemos en el terreno de si los ejercicios, la natación, son útiles o no son útiles para la escoliosis. No son útiles para corregir la escoliosis. Bueno, y entonces, ¿para qué los indicamos? Bueno, los indicamos ¿por qué? Porque la natación, los ejercicios producen una mejor condición física del paciente. Mejoran su capacidad respiratoria, mejoran su musculatura, mantienen la elasticidad. Y si yo tengo una escoliosis, pero soy fuerte, tengo una buena condición aeróbica y soy elástico, eso me es mucho mejor porque mejora mi calidad de vida. Y en todo caso, aunque tuvieran que corregirla quirúrgicamente, va a haber un valor agregado sobre mi buen estado de salud. Por el contrario, si tengo una escoliosis, soy obeso, soy rígido, ¿verdad? No me muevo, tengo una mala condición aeróbica, son condiciones que van a ir en detrimento del resultado de lo que tú hagas. Pero es importante que entiendan que no hay ninguna condición externa que la empeore y tampoco hay ninguna condición externa que la mejore. Todo lo que hacemos desde afuera, ejercicio, mala alimentación o buena alimentación, actividad física o no actividad física, fisioterapia, eso lo que contribuye es a mejorar la salud general. Correcto. Mejora la clase funcional, mejora la calidad de vida, pero no mejora el número de grados. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora del manejo de la escoliosis, porque en particular la idiopática, repetimos, es un tema que está determinado genéticamente y tú no modificas los genes porque te pongas a nadar. Si tu gen se va a sobreexpresar, puedes nadar todo lo que tú quieras o puedes hacer todo el ejercicio que tú quieras. El ADN no entiende de natación, el ADN no entiende de fisioterapia. No lo modifica. Es correcto, tú no puedes modificar la expresión genética. La única forma que tú modifiques la expresión genética es esta ingeniería genética que se hace en algunas enfermedades y vamos a hacer notar, por ejemplo, la fibrosis quística del páncreas, que es el resultado de este trabajo muy maravilloso que dieron en el año 2012 el Premio Nobel de Medicina a dos doctoras, que es el famoso sistema Casper-Crispr, que permite quitar segmentos de nuestro ADN enfermo e inclusive sustituirlos, ¿verdad?, para que estos niños, por ejemplo, que tienen fibrosis quística del páncreas, no desarrollen la enfermedad. Algún día
cuando podamos llegar a la conclusión de cuáles son los genes que codifican la escoliosis, probablemente podamos hacer eso. Pero mientras tanto, tenemos que entender que todas esas buenas intenciones que las indicamos en los pacientes, corset, fisioterapia, natación, ejercicio, lo que hacen es mejorar la calidad de vida del paciente, porque mejoran su clase funcional, pero no mejoran el número de grados que va a tener ese paciente. Y de tal manera de que entendamos que todas esas cosas, y la voy a repetir quizás hasta el cansancio porque lo hago todos los días en el hospital, son esfuerzos que son útiles, pero no hay que mirarlo como esfuerzos correctivos, sino esfuerzos que son sinérgicos en el complejo manejo de los pacientes con deformidades de la columna vertebral. Muy bien, bueno, excelente explicación de todo esto. Vamos a dar una pregunta al aire. ¿Los cambios en la columna vertebral debido al envejecimiento puede causar escoliosis? Esto lo vamos a responder en el próximo segmento. Vamos a hacer una pausa musical. Vamos a estar conversando hasta las 10 de la mañana sobre escoliosis y nos acompaña el doctor Antonio Cartolano. Posiciona nuestras redes sociales en Instagram y Twitter, @tonosaludfm, @adultojovenfm. Si deseas participar en el programa, puedes contactarnos a través del 0212-959-0137 o a través del 0424-209-5442. Hoy conversando sobre escoliosis y nos acompaña el doctor Antonio Cartolano. Doctor, dejamos una pregunta en el segmento anterior. ¿Los cambios en la columna vertebral debido al envejecimiento puede causar escoliosis? Sí, definitivamente sí. Y quisiera hacer una diferenciación. O sea, el niño que envejece y trae la escoliosis no es una escoliosis del adulto. Es decir, a mí me diagnosticaron una escoliosis a los 15 años y ahora tengo 55. Voy al médico y tengo una escoliosis. Usted tiene una escoliosis del adulto. No. Eso se llama escoliosis idiopática del adolescente evolucionada. Okay. Tiene 70 años y sigue siendo una idiopática del adolescente evolucionada. Pero hay una entidad que se llama la escoliosis del adulto. La escoliosis del adulto es una escoliosis in novo. ¿Qué significa? Que yo estaba recto y de repente a los 50, 55 años comienzo a torcerme. ¿Okay? Eso es una escoliosis que es por producto de los procesos degenerativos de la columna vertebral. ¿Okay? Es una escoliosis lumbar. No es torácica, sino es lumbar, y tiene que ver con el deterioro de los discos de la columna, tiene que ver con el deterioro de las facetas articulares, tiene que ver con el deterioro de los ligamentos y con la senectud y la pérdida de masa muscular que habitualmente tiene el adulto a partir de los 35 años de edad. La sarcopenia, ese es el tema o el nombre que le damos a la pérdida de masa muscular, es una condición natural del ser humano que ocurre a partir de los 35 años de edad y se pierde aproximadamente 15% de masa muscular por década. Es decir, que una persona a los 55 años de no mantener una actividad física regular habrá perdido más o menos el 30% de su masa muscular a los 55 años de edad. Pero se añaden a esa pérdida de la masa muscular, se añaden estos factores degenerativos de los discos, se añaden estos factores degenerativos de la faceta y aparece esta entidad que se llama la escoliosis del adulto. La escoliosis del adulto se está convirtiendo en un grave problema. ¿Y por qué se está convirtiendo en un grave problema? Se está convirtiendo en un grave problema porque las personas viven más. Y dice, bueno, pero qué bueno, vivimos más. Sí, vivimos más, pero nos enfermamos más también. ¿Por qué? Porque en la medida en que cronológicamente tú usas más tu cuerpo, van a comenzar a aparecer más problemas inherentes a ese uso adicional de tu cuerpo. Y es uno de los problemas que aquí durante el corte estábamos comenzando a mencionar, y es que ahorita la expectativa de vida del planeta en este momento, cuando tomas a todos los países del mundo, está en 76 años. Toma en cuenta que para principios del siglo XX, la expectativa de vida del planeta era 40 años nada más. O sea que en un siglo y 20 años hemos duplicado la expectativa de vida. Japón tiene una expectativa de vida de 88 años. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que los procesos degenerativos, no solamente de la columna, sino de otras partes del cuerpo, hipertensión, diabetes, cardiopatía isquémica, ¿verdad?, van a aflorar
en la medida en que vivamos más tiempo. Claro, ciertamente la medicina ha reaccionado y la cardiología, la endocrinología vienen aportando una serie de soluciones, fármacos que hacen que evidentemente la vida del diabético, la vida del hipertenso sea una alta calidad de vida y una clase funcional. Pero hay un tema de que los procesos degenerativos osteoarticulares están emergiendo cada vez más. Nuestras nuevas generaciones de ortopedistas, y yo se lo repito todos los lunes en la mañana en la clase del hospital, van a enfrentar cada vez más problemas de adulto mayor. Y entre los problemas del adulto mayor, musculoesquelético, evidentemente la artrosis de cadera, la artrosis de rodilla, emerge esta escoliosis del adulto, que es quizás el problema más grave degenerativo que puede tener el adulto. Porque cuando un adulto tiene una escoliosis, va a tener una descompensación de su equilibrio en esos 3 planos del espacio que mencionábamos en la primera pregunta. El paciente va a perder su lordosis lumbar, que es la curva que tenemos nosotros en la parte baja de la espalda. Esa curva primero se va a rectificar y luego se va a ir hacia adelante. Cuando eso ocurre, va a tener un movimiento de la pelvis hacia atrás que se llama retropulsión de la pelvis, va una alteración de lo que se llama el eje espinopélvico. ¿Y qué significa eso? Bueno, que antes pensábamos que la columna terminaba en el sacro y ahí terminaba en S1, S2 y tal. Pues no, la columna ahorita termina en la pelvis. La última vértebra es la pelvis. Entonces se ha convertido en un proceso complejo donde hay que entender cómo funciona la columna del adulto mayor, y adulto, adulto mayor, porque hoy día consideramos un adulto relativamente joven, una persona de 60, 65, 70 años. Consideramos el adulto mayor el mayor de 80. Okay. Así es como se considera según la Organización Mundial de la Salud el adulto mayor, aquellos mayores de 80 años. Porque de lo contrario, eres catalogado como un adulto si tienes 70 años. Los problemas del adulto y del adulto mayor, los problemas más graves que tenemos por resolver son precisamente esas alteraciones del eje espinopélvico donde los procesos degenerativos de la columna se suman a los procesos degenerativos de la pelvis. Y es una sumatoria que no solamente es cronológica, no solamente es porque tengo muchos años, sino que vienen estos factores que te expliqué de pérdida de la masa muscular, osteoporosis, pérdida del cartílago articular y algo que es absolutamente pernicioso y que hay que repetir 1.000.000 de veces, es que nuestro estilo de vida va en contra de nosotros. Nosotros, apoyados en esta modernidad donde todo es cibernético, todos son botones, controles, Bluetooth, control remoto, el café lo dejo puesto en la noche y se activa sola la máquina, tengo 4 carros y voy a la panadería que está a 2 cuadras sin caminar, el ascensor, las escaleras mecánicas, el teléfono móvil, la computadora, todo el día lo pasamos sentado. Y yo creo que el principal problema de la vida moderna es ese sedentarismo que hace que cada vez perdamos más masa muscular, perdemos más hueso y entonces tiene más relevancia los procesos degenerativos en el adulto. Y la columna vertebral es el blanco perfecto para toda esa serie de inconvenientes y problemas que implica nuestro estilo de vida, sumado evidentemente al buen esfuerzo que han hecho nuestros cardiólogos y nuestros endocrinólogos para arrancarnos de la mano de las enfermedades cardiovasculares y de la diabetes, que eran motivos importantes de mortalidad anteriormente. Muy bien. Doctor, cuando hablamos de escoliosis, bueno, cada paciente va a tener su particularidad, una evolución totalmente distinta, pero ¿qué es más difícil tratar, un paciente adulto mayor versus niños y adolescentes? Indudablemente la escoliosis del adolescente es más fácil de tratar. Más allá de que la escoliosis del adolescente puede tener un número de grados enorme, la escoliosis del adulto no tiene el mismo número de grados porque además es una curva lumbar pura. La escoliosis del adolescente es una escoliosis que está radicada en un organismo joven. Y eso evidentemente la respuesta terapéutica aún ante los procedimientos quirúrgicos de los adolescentes y de los niños es maravillosamente buena, sobre todo si el estado nutricional es adecuado.
¿Okay? Eso es un punto muy importante, sobre todo cuando en los niños con escoliosis neuromuscular, que es la escoliosis asociada a las disfunciones motoras, lo que anteriormente llamábamos parálisis cerebral o lo llamamos disfunción motora, ¿verdad? Estos niños, muchos no tienen la capacidad de alimentarse solos. Y hay que alimentarlos poniéndole la comida en la boca, y habitualmente son niños de bajo peso. Esos niños sí, la verdad, es más difícil realmente tratarlos, pero si tú tienes que ponderar en la mesa operatoria entre operar una escoliosis de 90 grados en un adolescente de 15, 16 años o una escoliosis de 40 grados en un adulto, es preferible indudablemente ir adelante con la del adolescente. ¿Por qué? Porque el adolescente tiene esa capacidad de autosanación de la cual nos hemos olvidado. Las personas piensan que siempre hubo médicos, y los primeros médicos se graduaron realmente hace 800 años en la Universidad de Salerno. Antes no había médicos. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo tiene cierta capacidad de autosanación, porque si no, nuestra especie no hubiera sobrevivido. La especie humana se data sus inicios en los prehomínidos de 4,5 millones de años. ¿Cómo hicimos para llegar al siglo XXI desde hace 4,5 millones de años? Sencillamente es porque tenemos cierta capacidad de autosanación. Esa capacidad de autosanación la conservamos y nacemos con ella, pero lógicamente se va perdiendo en la medida en que vamos perdiendo nuestras facultades, y la senectud, ¿verdad?, hace que respondamos menos a las injurias. Por supuesto, el adolescente es joven, tiene unas capacidades de cicatrización excelente, tiene una actitud ante la vida diferente. El adulto tiene más expectativas, tiene vivencias y no tiene evidentemente la misma vitalidad que va a tener el adolescente, por lo cual no es que se niegue en un momento dado la cirugía, pero hay una serie de parámetros que se toman en cuenta en el momento en que vamos a decidir entre operar un adulto, y tiene que ver mucho con el eje espinopélvico. O sea, es cómo se alinea la columna con la pelvis en el momento de tomar una decisión para operar un adulto. Muy bien. Bueno, estamos conversando sobre escoliosis. Nos acompaña el doctor Antonio Cartolano, traumatólogo, cirujano de columna, ortopedista infantil. Puedes contactarlo a través del 0424-169-7691 y puedes seguirlo a través de su cuenta en Instagram @escoliosisvenezuelacdd.